unos versos en los cuales vamos a meditar en el capítulo 12, lo que es la segunda parte de esta carta. Es una epístola que está muy claramente dividida en dos secciones y este es el margen de la barrera, el capítulo 12. Comienza con dos versos que son clave y fundamentales para toda la segunda parte, pero quiero considerar con vosotros los que van a continuación del versículo 3 al 5, del versículo 3 al 5 de Romanos, capítulo 12. Dice así la palabra de Dios. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros, los unos de los otros. Vamos a hablar a Dios, vamos a pedirle que Él se comunique también con nosotros por su palabra en esta mañana. Vamos a orar. Oh Dios, venimos ante ti, tenemos delante el libro, pero qué mayor privilegio que tener al autor mismo en medio nuestro. Por tu Espíritu, pudiendo, Señor, aplicar esta palabra a nuestros corazones, interpretarla, explicarla, persuadirnos de la verdad que hay en ella. Señor, conmovernos, penetrando hasta lo más íntimo y profundo de nuestro interior con esa palabra viva, eficaz. Señor, te rogamos que tal y como tú has prometido, tu palabra no nos deje igual, que no seamos los mismos, que nuestra vida cambie y seamos transformados por ella. ¿Y por qué otro nombre te lo podemos pedir, sino por aquel que es todo para ti, el Señor Jesucristo, tu amado Hijo? Amén. No sé si habéis observado que muchas veces nuestros puntos fuertes son también nuestras mayores debilidades. Esto es una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Y también yo me atrevo a decir incluso dentro de este movimiento del cual sin duda formamos parte, que es la Iglesia Evangélica. De alguna manera lo que constituye los distintivos de ser cristiano y evangélico, que es la fuerza precisamente de este movimiento a lo largo de la historia de la Iglesia, el hecho de que nuestra fe ha de ser personal, una fe real y viva, que se manifieste individualmente en cada uno de los creyentes. Qué triste también que esa que es nuestra mayor fuerza sea también nuestra mayor debilidad. Los cristianos evangélicos tienen tanta convicción personal e individual de su fe que prácticamente se han convertido en algunos de los cristianos más individualistas que podamos conocer sobre la faz de este planeta. Muchos de ellos se ufanan de no pertenecer a una iglesia, no ven la necesidad siquiera de ser miembro de ella. El mundo cristiano está lleno de evangélicos que actúan absolutamente por libre. Mucho llanero solitario, bastantes francotiradores desde las esquinas, y cada uno hace su batalla más o menos como a bien le parece. Pero realmente, ¿dónde está el sentido de la Iglesia? ¿Dónde está la visión que vemos a lo largo de toda la Escritura de que Dios tiene un cuerpo en este mundo que es su Iglesia? Tristemente tenemos que reconocer que a veces nuestras mayores fortalezas pueden ser nuestras mayores debilidades. Y nuestro texto y el apóstol nos recuerda, al llegar aquí a esta segunda parte de su gran epístola a los romanos, que tenemos que considerar que Dios no nos ha dejado solos. Nos ha puesto en un cuerpo vivo, una realidad, como vamos a ver, orgánica y presente y activa en nuestro mundo, que es la Iglesia. Y por eso tiene que ser para nosotros una gran responsabilidad y también un privilegio considerar qué significa ser parte de esta Iglesia, ser miembros de un mismo cuerpo. El apóstol nos lo muestra aquí, en primer lugar, con lo que es la dimensión
que llena la realidad profunda de toda nuestra vida como cristianos. Somos lo que somos, en primer lugar, por la gracia de Dios. El nombre de esta iglesia es el más bendito y maravilloso nombre que podamos ponerle a la realidad del cuerpo de Cristo. Somos iglesia de y por y gracias a su única y maravillosa gracia. Este es también el contexto en el cual el apóstol nos quiere hablar de lo que significa ser miembros de su cuerpo. Versículo 3. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros. El apóstol podía haber fácilmente apelado a su autoridad única, singular, excepcional, como apóstol del Señor Jesucristo. Pero él sabe qué es lo que es por la sola gracia de Dios. No solamente cada cristiano, sino incluso el apóstol mismo considera su propio apostolado una gracia de Dios. En ningún momento en las cartas del apóstol encontramos que haya algo en su vida que él sea o haya hecho que explique por qué es apóstol del Señor Jesucristo. Es así por su sola gracia, porque Dios lo quiso. Y así también lo es para cada uno de nosotros como cristianos. Somos lo que somos no por nada que hayamos hecho y seamos en especial, sino por su sola gracia. Y esto es una maravillosa realidad que tenemos que recordar especialmente en un día como este. También mi aniversario y gratitud para el Señor, que lo que somos en este mundo, en esta ciudad y en este barrio, lo que en nuestra vida podemos hacer como parte también de este cuerpo es por la sola gracia de Dios. Y es un gran motivo de satisfacción que esta iglesia también puede proclamar a todos los que nos rodean que el Señor no es solamente el autor de la fe, el que vino a nosotros y nos mostró la realidad de quién es Él, sino también el consumador de esa misma fe. Él es quien nos ha hecho cristianos. Digámoslo bien fuerte, confesémoslo con toda claridad. Si somos creyentes y formamos partes de tu cuerpo, es porque el Señor solo así lo ha querido. Y no hay nada que Él más le complazca y le agrade que confesar esto, que declarar con toda humildad que la fe que tenemos se la debemos solamente a Él, que es solamente por su gracia. Y Él se complace en reconocer ese testimonio, en bendecir ese ministerio, en lograr que esa proclamación y anuncio llene a muchas personas, porque la gloria de Dios es lo que Él más estima. Y tenemos un Dios que se complace, que se regocija con todo su ser profundo y eterno en reconocer su propia gloria. Y por lo tanto, cuando más vemos de su vida y de su poder, de la actividad que tiene, es cuando ese su nombre es glorificado y complacido. Cuando Él es exaltado y nosotros somos más pequeños, entonces vemos a Dios con toda su fuerza, su maravilla y el precioso fruto de su Espíritu. En el mundo antiguo en el que el apóstol escribe esta carta, si había una virtud que era especialmente denostada, era la humildad. La humildad no era ningún valor para el lector grecorromano de la época del apóstol Pablo. Era algo despreciable, era algo que no entraba siquiera en su cabeza. Como la mayor parte de la gente hoy, en esto tristemente no hemos cambiado. El ser humano se dedica a autopromocionarse, que considera que es lo que ellos quieren ser y pueden lograr hacer por medio de su esfuerzo. Es alguien que piensa que, creyendo que él es alguien excepcional, también otros así lo considerarán. Y constantemente se dedican a venderse a sí mismos, a su autopromoción. Vivimos en un mundo en el cual los egos son inflados e hinchados hasta lo sumo. Pero fijaos que aquellos que conocen al Señor Jesucristo son los que han escuchado sus palabras, que nos dicen: aprended de mí, que soy manso y humilde.
Qué pocas veces el Señor Jesús apunta a algo de sí mismo que debamos imitar o aprender. Él es tan singular y excepcional que realmente vemos que nos cuesta mucho en qué podríamos seguirle a Él e imitarle. Pero el Señor Jesús dice que hay algo, por lo menos, claramente que debiéramos imitar y aprender de Él. Y eso, qué extraordinario es, que es su mansedumbre y humildad. No hay mayor contradicción que un cristiano orgulloso. Alguien que es soberbio está reflejando todo lo contrario al Espíritu del Señor Jesucristo. Y aquellos que amamos a ese Dios, incluso que consideramos sobre todas las cosas el valor de esa gracia, qué contradictorio sería que estuviéramos orgullosos por eso. Si conocemos y amamos esa gracia de Dios, debemos ser los más humildes de todos. No pensar que es porque hemos llegado con mayor profundidad al estudio de estas cosas, que conocemos esta doctrina porque somos más listos e inteligentes que otros, más perspicaces. Podemos incluso llegar a pensar en qué autoengaño y falsedad, que podemos ufanarnos de nuestra humildad. La falsa humildad, queridos amigos y hermanos, no es humildad. Quien pretende ser humilde no lo es realmente. Por lo tanto, a la luz de la palabra de Dios no hay nada, absolutamente nada, ni siquiera nuestra humildad, de la que debemos gloriarnos. El apóstol nos da ejemplo que solamente hay una razón por la cual debemos gloriarnos, que es de lo que Dios es para nosotros, de su maravilla y de su gracia. Por la gracia que les dado, el apóstol Pablo, a cada cual que está entre nosotros, nos da esta consecuencia: que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Tenemos que reconocer que somos lo que somos por la gracia de Dios. Y esto ha de dar toda una visión y concepto de uno mismo. ¿Cómo debemos mirarnos a nosotros mismos? ¿Cuál ha de ser nuestra perspectiva, nuestro concepto de nosotros mismos? El apóstol nos lo muestra aquí en este texto claramente. Tenemos que considerar que lo que somos es por la gracia de Dios. Y estimar también, por lo tanto, a todos aquellos con los que formamos parte de este cuerpo que es la Iglesia, no como inferiores a nosotros mismos, sino como iguales en esa misma gracia. Es más, dice el apóstol Pablo en otra ocasión, estimándoles como superiores incluso a nosotros mismos. El concepto que debemos tener, lo que ha de hacer no es hinchar, inflar, agrandar la estima y valor que tenemos por nosotros mismos, sino ver la realidad de lo grande, de lo estimable y maravilloso que es el Señor y su gracia. Y nos dice que no debiéramos, por lo tanto, tener un autoconcepto de nosotros mismos. El concepto de autoestima que este mundo alaba y reconoce como la base de lo que eres, que te define y te identifica, te da tu realización y sentido en este mundo, es profundamente autocristiano. La estima que nosotros tenemos no es la que nos damos a nosotros mismos, es la que nos da aquel que nos ha hecho y nos da sentido y trascendencia. Y descubrir eso es descubrir la vida misma, lo que significa ser criatura, confesar que Él es el Creador y nosotros obra de sus manos, que dependemos de Él desde el principio hasta el final y somos lo que somos gracias a Él. Y nuestro texto nos llama, por lo tanto, a pensar con cordura, con sentido, porque este mundo está cegado, obnubilado, realmente no tiene un sentido cabal acerca de sí mismo. Se ha convertido en su constante
soberbia, en alguien cegado a sus propias limitaciones, a sus tremendas miserias. No se da cuenta realmente de lo que es. Y esta es la tentación, la debilidad y el engaño en el que podemos caer cada uno de nosotros cuando olvidamos estas palabras. Cuando pensamos que realmente lo que somos es por algo excepcional que hayamos hecho o logrado, perdemos el sentido cabal, la cordura, la medida de lo que significa la sanidad mental, el sentido realmente que nos muestra la palabra que deberíamos tener de lo que nosotros somos. Y por eso me atrevo a decir que muchos de los problemas que tenemos en la Iglesia tristemente vienen de aquí, de no tener realmente la medida correcta, de no comprender lo que realmente somos, de hacernos ilusiones. ¿Cuántos sueños de grandeza, cuántas ambiciones traemos a este mundo? Creemos que vamos a ser grandes figuras y constantemente tenemos anhelos profundos en nuestro interior de destacar y de ser reconocidos por los demás. ¿Y cuánto nos cuesta sacrificar estos sueños, anhelos y ambiciones? Toda nuestra vida. Un proceso en el cual debemos morir también a nosotros mismos, unidos al Señor Jesucristo y a su cruz. Porque nosotros debemos menguar para que Él crezca. Y entonces es tan importante de esa forma considerar que no somos lo que podemos lograr cuando cumplimos esos sueños, deseos y ambiciones, sino que somos lo que realmente debiéramos ser cuando dejamos que es Él el que gobierne, dirija, guía y cuida de nuestras vidas. Es Él quien nos da la vida más maravillosa que podamos pensar, imaginar, la que no depende de nosotros, la que no está en nuestras manos, en la cual estamos realmente seguros y confiados. Esto es la vida de fe. ¿Qué significa creer y confiar en el Señor, sino estar satisfecho con lo que somos en Dios por Cristo Jesús? Si así realmente aprendemos a descansar en Él, descubrimos lo que significa realmente la vida. La hierba no está más verde al otro lado. No debemos seguir pensando que nos estamos perdiendo la fiesta, que lo mejor realmente lo hemos sacrificado para seguir al Señor. Es todo lo contrario. Realmente el Señor nos ha dado la vida misma con su Hijo Jesucristo. Una vida como no podemos aún imaginar. Y por lo tanto sacrificar esos sueños, deseos y ambiciones no es perder, es ganar. El que tiene a Cristo tiene la vida misma. Logra la identidad, la realización, la satisfacción, el sentido mismo de las cosas. Unidos a Cristo Jesús adquirimos la medida realmente de quienes somos y no fuera de Él. Nuestro texto nos dice, y así debemos pensar con cordura, conforme a esa medida de fe que Dios ha repartido a cada uno. La fe, por un lado, es esa fe que nos salva y nos justifica. Una fe por la cual todo creyente disfrutamos también de esa unión con Cristo. Pero aquí parece que habla de otra medida de fe, una que ha repartido Dios como ha querido de forma distinta o diferente en los miembros de la Iglesia. Muchos han pensado y se han preguntado, ¿qué fe es esta? ¿Cuál es esa medida de fe que Dios reparte de una manera distinta a cada miembro de su Iglesia? Tenemos que reconocer que a la luz de la palabra de Dios hay una fe que es la fe que nos salva, una fe necesaria para ser cristiano. Pero Dios también da, en cierto sentido, ¿por qué no reconocerlo?, medidas de fe. Hay incluso un don que podríamos destacar en el Nuevo Testamento que se le llama así, el don de la fe.
No solamente aquellos héroes de la fe que admiramos y leemos sus biografías nos hablan de grandes actos y sacrificios por medio de la fe, personas que han hecho obras maravillosas. La tradición evangélica está llena del culto a algunos de ellos, ¿no? Hudson Taylor, ¿no? El fundador de todos estos orfanatos también en Inglaterra, George Muller, personas que hicieron de su vida de fe un modelo para muchos creyentes. Pero, como tantas veces, probablemente la mayor medida de la fe no está en los grandes héroes que leemos en sus biografías, está en vidas pequeñas, insignificantes, que ni siquiera conocemos sus nombres, pero que Dios les ha dado la mayor medida de fe, la de poder soportar pruebas, tentaciones, dificultades, enfermedades. Porque ¿cómo es esto posible? Sino por la medida de fe y confianza que Dios les ha dado. La paciencia, la perseverancia no tiene nada de natural. Es una obra excepcional que Dios hace y da así por medio de su gracia. Y tenemos que reconocerla, que Dios la da así, de acuerdo a su misericordia, y la distribuye de acuerdo a nuestra necesidad. Nos preguntamos muchas veces, ¿y qué será de nosotros si nuestra peor pesadilla se cumpliera? Si lo que más temiéramos en la vida ocurriera. ¿Qué pasaría si realmente aquello de lo cual parece que nuestra vida depende fuera finalmente hecho realidad? Queridos amigos y hermanos, Dios nos daría, en su medida, la fe necesaria para poder soportar esa prueba. ¿Creéis que aquellos que se han enfrentado a la tribulación o a la persecución lo han hecho en sus propias fuerzas? Los mártires que ha sufrido la Iglesia hasta el día de hoy han vivido su propia prueba de fe también con la medida de su gracia. ¿Cómo han podido soportar la tortura, muertes crueles y terribles a causa de su fe? Porque Dios, en su gracia, también ha dado conforme a la medida en la necesidad que tenían en cada momento. Y por eso debemos descansar y confiar en el Señor, que Él nos dará de acuerdo a nuestras necesidades. Como nos recuerda Santiago, no pensemos cuando somos tentados que no hay salida. Porque el Señor con cada prueba y tentación da también la salida para poder encontrar el camino para seguir adelante. El mensaje del apóstol aquí, por lo tanto, es de confianza. Tenemos y formamos parte de un cuerpo, versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, dicen los versículos 4 y 5. ¿Qué es lo que constituye la vida y organización de la Iglesia? La gran sorpresa, por supuesto, cuando miramos toda la historia de la Iglesia, es que Dios ha creado ese cuerpo como una realidad viva, orgánica. No es una estructura jerárquica, no es una organización en la cual, por medio de ciertos oficios, Dios lleva a cabo la continuidad de su Iglesia. Lo que nos enseña la palabra de Dios una y otra vez es que la Iglesia son cada uno de los miembros de este cuerpo, cada uno con sus propios dones y capacidad que Dios le da, tiene una función única y singular en la Iglesia. Por esto también, en segundo lugar, si bien no debemos sobreestimar la función que tenemos en la Iglesia y lo que somos, gracias a Dios, tampoco debemos infravalorarlo. Y nuestro texto nos dice aquí que todos, cada uno de los que estamos aquí, formamos parte de la Iglesia. Nunca debiéramos despreciar el papel que Dios nos ha dado en su cuerpo. Es realmente no estimar y reconocer el don maravilloso que Dios ha dado también por medio de nosotros a la Iglesia.
Pensar que lo que hacemos no tiene importancia, que es demasiado pequeño, que es insignificante. ¿Qué importa lo que yo pueda hacer? Si yo no soy predicador, si yo no tengo una responsabilidad con un ministerio en concreto de la Iglesia, ¿qué puede servir realmente lo que yo haga? ¿No estoy yo de sobra? El apóstol nos dice que quien así piensa está despreciando el don maravilloso que Dios le ha dado para la Iglesia. No debemos nunca, nunca infravalorar lo que somos para ese cuerpo de Cristo, de esa obra de Dios en su gracia. Es cierto que hay ciertos ministerios y funciones en la Iglesia que parecen más visibles, más reconocibles, más estimadas. Pero no nos engañemos, no es así como Dios describe a la Iglesia. Dios no dice, he dejado aquí apóstoles, maestros, predicadores, y bueno, algunos luego que les escuchan intentan seguir ese camino. No, esto es un cuerpo. Cada uno, cada miembro tiene una función concreta de ese cuerpo. Y por lo tanto el sentido de él es en su totalidad, en la pertenencia a él. Nadie, por muy privilegiado que sea su papel en la Iglesia, es nadie sin el resto de los miembros de ella. No podemos vernos separados, cortados y distintos de lo que significa cada uno de esos miembros de la Iglesia. Hay una totalidad de la cual formamos parte. Y qué fácil es ver tu vida en distinción y separación de los demás. Pensar que lo que tú y yo somos es lo que somos en sí mismos, sin el resto de los miembros de ese cuerpo que es la Iglesia. Haríamos bien, por lo tanto, como hace el apóstol a continuación, y no tenemos tiempo de considerar, de ver los dones que Dios ha dado en la Iglesia como dones que no dependen de nuestra persona. No son dones subjetivos. No es mi don que Dios me ha dado, mío, personal, intransferible, que yo lo llevo a donde yo quiera ir. Y si esta iglesia no me lo quiero, me lo llevo mi don a donde sea, porque Dios me lo ha dado. Quien así piensa realmente no ha entendido lo que son los dones de Dios en la iglesia. No son dones personales, intransferibles, subjetivos, que tú te llevas y forman parte de ti. Son dones que solamente tienen sentido y se ejercen y cumplen una función en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Tenemos que mirar, por lo tanto, todo el servicio que podemos hacer dentro del contexto de lo que significa el cuerpo, la familia de la fe. Lo que puede ser de utilidad en mi vida no depende de algo que yo he recibido independientemente de la Iglesia. Si yo puedo hacer algo que realmente tenga sentido y utilidad en la vida, no es por algo que yo tenga mío y que Dios me haya dado, sino por el lugar que ocupa en el cuerpo de Cristo, por la dependencia, por la sujeción, por la subordinación, el sometimiento al cuerpo de Cristo. Es por esto que muchos han arruinado su supuesto ministerio. Pensaban que tenían un don de Dios, una función especial, y se han apropiado de ello. No, yo es que tengo este llamado delante de Dios, y lo han hecho como si fuera su propiedad, hasta el punto de finalmente arruinar y estropear todo el sentido y propósito que tenía. Es desde la humildad, nuevamente, que somos útiles a los demás. Cuando reconocemos que no hay ningún servicio o don que tenga sentido, sino en relación y compromiso con la Iglesia, es que verdaderamente Dios puede utilizar nuestras vidas. ¿Cuánta gente, tristemente, incluso que aman esta misma palabra, incluso que aprecian estas doctrinas de la gracia, han dado muy mal ejemplo? Han sido malos miembros de Iglesia. Algunos ni siquiera han llegado a ser miembros de una congregación. Hasta ese punto realmente podemos estar engañados, cegados, no comprender que lo que somos es en el contexto de un cuerpo al cual estamos unidos y comprometidos. No debemos considerarnos
superiores a nadie en ese cuerpo, sino considerar cabalmente lo que somos, un miembro, una parte de él. El apóstol, como sabéis, lo muestra así en Corintios. ¿Qué puede decir la mano si prescinde del pie? Cualquier parte del cuerpo si prescinde de la otra. Es absurdo, una monstruosidad simplemente imaginarlo. ¿Qué sería todo el cuerpo si fuera todo él un pie, si solamente una mano? Sería un cuadro realmente de fantasía horrorosa. No es como Dios ha querido que sea su iglesia. Tenemos una función y un ministerio, pero cada uno tiene sentido en sí mismo. Este es el tema realmente de estas palabras del apóstol. Que nadie piense que por muy pequeño o insignificante que le parezca su lugar en la iglesia, está de sobra por ello. Todos tienen una función que cumplir. Absolutamente todos. Todos son miembros de un cuerpo. Y si no desarrollan esa función, el cuerpo no funciona normalmente. No hay, por lo tanto, la vida que debiera estar actuando y desarrollándose de un modo sano y saludable. No todos tenemos una misma función, dice el apóstol. Hay una variedad en la iglesia. Muchos, tristemente, sabemos que a lo largo de la historia de la iglesia han olvidado esto. Piensan que la iglesia es una realidad uniforme, monocorde, un cuerpo monolítico y estructura que Dios ha establecido, en el cual todos están cortados por la misma medida. Pero esto es una secta, no es una iglesia. En una secta todas las personas son iguales. Habéis visto los mormones, parece que los hacen a veces como de fábrica, ¿no? Están hechos casi con el mismo modelo. Todos visten igual, todos tienen el mismo aspecto. A veces parece que tienen hasta la misma estatura y complexión física. ¿Cómo es esto posible? Realmente esto es una monstruosidad. Dios no ha querido una iglesia en la cual todos seamos iguales. Que todos estemos cortados de la misma manera, nos expresemos igual, vistamos de la forma semejante, tengamos el mismo aspecto físico y externo. Nuestro Dios es el Dios creador, que se complace en la riqueza, en la variedad de este mundo. No ha creado dos flores iguales, no hay ni siquiera una gota de agua que caiga del cielo que sea igual que la otra. Es un Dios que no se complace en hacer todo lo mismo, sino que disfruta y goza de la variedad, de la multiplicidad de razas, de lenguas, de culturas, de pueblos, de naciones. Qué privilegio ser parte de una iglesia como esta, donde hay personas que vienen de tantos lugares, donde hay tal variedad de forma, de carácter, de temperamento y de tradición. Dios se complace en esto. Dios tiene miembros de un cuerpo que no son todos iguales, todo lo contrario. Nos dice la palabra de Dios que no todos tienen tampoco una misma función. Qué horror la iglesia donde todos compiten por los mismos ministerios, donde todos quieren tener los mismos dones, donde lo que hay es la rivalidad, la envidia y el deseo de ser los unos como los otros. La iglesia sana es la que acepta cada uno de sus miembros la realidad de que Dios se complace en distribuirlos, en dar a cada uno conforme a su gracia, como ha querido. Y Dios nunca se equivoca, sabe hacer su obra y lo hace por su gracia, no por nada de lo que sea esa persona, no porque el otro sea mejor que tú, ni tenga más cualidades o más capacidades, es porque Dios lo ha querido. No hay otra explicación. Dios da los dones como así le place hacerlo. Y por lo tanto, nosotros, concluye nuestro texto, siendo muchos, somos también un cuerpo en Cristo Jesús. Todos miembros los unos de los otros. La vocación final a la que somos llamados es vivir en esa unión, en esa completa comunión y dependencia como miembros de un mismo cuerpo,
como partes de ese organismo vivo que Dios ha creado en la Iglesia. ¿Y cómo está esa unión y pertenencia? ¿De qué forma somos sujetos, subordinados, parte de ese cuerpo? Es la cabeza, nos dice la palabra de Dios. Así lo repite, tanto en Efesios, Corintios, como aquí en Romanos. Es en la unión a la cabeza del Señor Jesucristo que encontramos finalmente nuestro lugar en el cuerpo. Es por la cabeza que venimos a Él. Creemos, como dice la palabra de Dios, que el Señor añade a su Iglesia aquellos que son suyos. Es su privilegio. Nosotros no decidimos ser miembros de la Iglesia, porque no decidimos ser cristianos. Es Dios el que lo ha decidido por nosotros. Y reconocer eso y confesarlo a muchos les cuesta toda su vida. Pero no hay nada que a Dios más le complace que poder confesar y declarar que si eres cristiano es porque Dios así lo ha querido. Y si eres la cabeza y te ha hecho parte de este cuerpo, te ha añadido Él mismo a su Iglesia. Es gracias a Él que estás en su cuerpo y por lo tanto dependemos de Él. Recordáis las maravillosas palabras del Evangelio de Juan en el capítulo 15. Separados de Él, nada podemos hacer. Es en unión, en pertenencia, en ese vínculo vital con la cabeza que es Cristo Jesús, que realmente tenemos nuestro lugar en la vida, que encontramos quiénes somos también como parte de ese cuerpo. ¿Y qué significa finalmente entonces seguir la cabeza? Es seguir su control, su dirección en primer lugar. Porque el cuerpo no actúa cada parte como él quiere, sino que está sujeta, subordinada, sometida a esa cabeza que es el Señor Jesucristo. Y Dios no ha abdicado de su trono. Él sigue gobernando la Iglesia. No necesitamos un vicario sustituto de Cristo en la tierra que nos diga realmente cuál es la actividad y el sentido de la Iglesia en el mundo. El Señor Jesucristo, desde el cielo mismo, sigue gobernando su cuerpo en este mundo. Y por lo tanto, nadie puede tomar su lugar. No se puede ocupar el sitio que solamente le pertenece al Señor Jesucristo. Es una blasfemia y un atrevimiento el que cualquier hombre sobre la faz de la tierra se ocupe en el lugar y se ponga en la situación y posición que solo a Cristo le pertenece. La Iglesia es de Él y no de ningún otro. Es Él el único que tiene autoridad, control y gobierno. Y por lo tanto no podemos separarnos de Él. Tenemos que vivir sujetos en dependencia de Él. Y eso significa someterse también en humildad a la palabra de Cristo Jesús. Decía Lutero que cuando Dios habla, el hombre calla. Y en su Iglesia, cuando Cristo tiene la palabra, lo que hacemos es humillarnos y someternos a ella. Esta palabra del Señor Jesucristo no está aquí para ser juzgada por nosotros, para ser considerada desde el punto de vista de si a nosotros nos parece bien o nos parece mal. Cuando el Señor nos da su palabra, es una palabra de autoridad. El Señor, cuando habla, no está dando consejos, sugerencias, simplemente una opinión para que podamos considerar. Cuando Dios habla, nosotros debemos escuchar y seguir lo que Él dice, porque de lo contrario nuestro cuerpo se atrofia. Cuando un miembro de este cuerpo no actúa conforme a lo que la palabra de control y dirección de Él le dice, cuando se divorcian las órdenes del cerebro de los movimientos del cuerpo, sabemos que hay una enfermedad. Cuando alguien actúa con espasmos, que no tiene control realmente, que vive tal singular desvinculación entre el control de su cerebro y lo que son sus movimientos, hay un grave peligro en ese cuerpo. Realmente esa persona está muy mal, enferma, no tiene ya control sobre sus movimientos.
Por lo tanto, la aspiración que ha de tener cada miembro de la Iglesia es poder cumplir esa función que Dios le ha dado, siguiendo las órdenes de la cabeza. Hay que escucharla, hay que considerar lo que Él nos dice y vivir finalmente, y con ello quiero acabar, sujetos a ella. ¿Qué significa permanecer unidos al Señor Jesucristo? Encontrar en Él realmente nuestra vida. A la luz de la palabra de Dios es la necesidad vital del creyente. No hay mayor doctrina, me atrevería a decir yo, que explique lo que es la vida cristiana que la unión con el Señor Jesucristo. La unión con el Señor Jesucristo es mucho más que una doctrina, mucho más que una ilustración como es aquí, la imagen del cuerpo unido a la cabeza. La unión con el Señor Jesucristo es el secreto, el misterio de la vida que explica lo que somos y lo que merece la pena realmente llamar auténticamente vida. Encontramos quién somos cuando recibimos la vida de otro, Cristo Jesús. El que no tiene a Cristo no tiene la vida. Está muerto espiritualmente, dice Efesios. Está separado no solamente de la fuente de la vida, sino de todo el sentido y lo que significa verdaderamente ella. Por lo tanto, es unidos a esa vida que encontramos lo que significa nuestro propósito, nuestra razón y sentido, nuestra auténtica realización. Nuestra oración, por lo tanto, al cumplir este año en la Iglesia, al mirar hacia adelante y volver también nuestro pensamiento atrás a los años que ha pasado, es que somos lo que somos por la gracia de Dios, unidos al Señor Jesucristo. Qué importante es esto. Entender que Dios no es solamente el que ha puesto en marcha todo esto, el que de alguna manera lo mantiene, sino que nos ha dado la unión vital en la persona, en la cabeza que es el Señor Jesucristo. La verdadera Iglesia, por lo tanto, es una Iglesia profundamente cristocéntrica. No solamente gira en torno al Señor Jesucristo, está unida misteriosamente a Él. Esta llamada unión mística, el misterio de la fe por el cual nosotros en este mundo estamos unidos a Cristo Jesús. Sobre aquello que meditaremos en esta tarde también, el hecho de que nuestra vida está escondida en Él. Es la única explicación de que tú y yo estemos aquí donde estamos y no como tantos otros, lejos de su Iglesia. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado, ¿qué había en mí de diferente para que yo siga todavía hoy? Y aquellos que estaban a mi lado hablaban de ese mismo Dios, leían esa misma Biblia, cantaban, compartían cosas acerca de lo que significa esa fe, ahora ya no estén con nosotros. ¿Por qué no he sucumbido como ellos a tantas tentaciones, desvíos y engaños que el mundo tiene? ¿Qué es lo que explica que por su gracia nosotros estemos aquí y otros no estén al lado nuestro? La única explicación, queridos amigos y hermanos, no está en nosotros. Está en la unión a Cristo Jesús. Aquellos que Dios acoge y recibe en su mano, no permite que caigan de ella. El gran mensaje que el Señor Jesucristo le quiere dar a sus discípulos con esas benditas palabras de Juan capítulo 15, no es la amenaza y el terror de qué ocurre si yo me desprendo del Señor Jesucristo, si yo caigo de la gracia, si no doy el fruto que debiera y el Señor me corta y acabo totalmente desprendido del pámpano, como pámpano fuera de esa vid. Las palabras del Señor Jesús en el Evangelio de Juan, de yo soy la vid y vosotros los pámpanos, son palabras de confianza, de seguridad.
Lo que Cristo quiere decir a sus discípulos es que Él no permitirá que se separen de Él y caigan de su mano. Que aunque sean tentados, que aunque Satanás pida como a Pedro ser zarandeado y perder toda orientación y sentido de quién es Él, Pedro estará seguro en sus manos. ¿Por qué? Porque Él intercederá por Pedro. Y esa es nuestra confianza y seguridad. No que nosotros tendremos la suficiente sabiduría para poder buscar la ayuda que necesitamos en el momento concreto, sino porque Él, que está a nuestro lado, cuida de nosotros. Él no nos ha dejado, no se ha divorciado el cuerpo de la cabeza, sino que el Señor ha mandado a su Espíritu Santo. Y de Él nos habla también los otros textos que hablan de la Iglesia como cuerpo de Cristo. Es el Espíritu Santo el que une como un vínculo también a todos los miembros de este cuerpo. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo actúa conjuntamente. Es la obra de Dios y la Iglesia de Dios. Y es por eso que las puertas del Hades y el infierno no prevalecerán contra ella. Porque contra Dios somos mayoría, pero contra Él nada podemos hacer. Dios es Señor y soberano. Su grandeza y poder se exalta desde el principio hasta el final de los tiempos. Él solamente está en control. Él tiene toda autoridad. Él no ha abdicado de su soberanía. Se complace en mostrar su grandeza y soberanía de principio a final. Y también en la Iglesia. Confesémoslo. El Espíritu es soberano. Él da los dones a su Iglesia como Él quiere. Él ha dado a cada uno de nosotros una función y es Él quien así lo quiere y quien tiene un propósito para ello. Unidos, por lo tanto, a Él, tenemos mucho que hacer, pero separados de Él, nuestra vida pierde todo su sentido. Y lo que el Espíritu quiere es engrandecer, reconocer, confesar y dar testimonio de quién es Cristo Jesús. De alguna manera, en esa economía del Dios Trino, se han propuesto exaltar esa obra del Señor Jesucristo. Que nosotros, como criaturas, reconociendo a ese Dios como Padre y la obra del Espíritu Santo, el nombre que proclamemos, aquel que veamos sentado en el trono por los siglos de los siglos, sea ese Dios que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y el Señor reveló a Juan que aquel que es digno de abrir el libro de la vida, aquel que nos ha dado tan grande salvación, es el Cordero inmolado por todos los siglos. Por lo tanto, nunca olvidaremos que el que ha hecho posible que estemos allí por toda la eternidad es Cristo crucificado. Esta es la palabra que proclamamos a este mundo, el único poder de salvación que Dios ha conocido, el de Cristo revelado en su cruz para salvación de todos aquellos que así creen en Él y le confiesan. Por lo tanto, que esta Iglesia anuncie y proclame ese nombre sobre todo nombre. Que toda otra denominación y personalidad disminuye y mengue, pero que su nombre se haga sublime y se salte sobre todo nombre, porque será el único que permanezca. Todo otro nombre se desvanecerá de la faz de la tierra. Cuando el Señor y su conocimiento cubran la creación como las aguas cubren el mar, el único nombre que se proclamará es el de aquel que es santo, santo y santo. El Cordero que está en el trono y ha vencido y triunfado será glorificado. No habrá voces que pugnen en alternativa y competición con Él. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Vamos a pedírselo así al Señor, que lo hagamos nosotros. Oh Dios, queremos ser una iglesia que confiesa tu nombre.
que reconoce, Señor, que tú eres, Señor, el que tiene todo el poder y la gloria, que Cristo Jesús es digno, Señor, de toda alabanza y de toda adoración. Queremos ser más pequeños y que Él crezca y nosotros menguemos. Que sea exaltado, Señor, su voluntad y su reino sobre nosotros. Que esta Iglesia viva como parte de este cuerpo, unido y sujeto a la cabeza. Que no se vea cada uno de los miembros de ella en modo alguno como superiores o considerables de más estima que otros. Que podamos reconocer que somos lo que somos por la gracia de Dios. Que si el Señor nos ha dado ese don y esa misión, no es para que nos aferremos a Él como nuestra posesión personal e intransferible, sino que entendamos que es un fruto del Cristo que ha subido a los cielos y ha entregado sus dones a la Iglesia, porque así lo ha querido, distribuyéndole a cada uno tal y como a Él le ha placido. Ayúdanos a aceptar lo que somos en Cristo Jesús, a tener la fe que confía y descansa, que está satisfecha en lo que somos en Dios por Cristo Jesús como parte de este cuerpo, a no querer ser más, Señor, que lo que tú nos has mostrado, que es el secreto de nuestra vida y felicidad, a encontrar que somos criaturas y necesitamos y dependemos de ti, a vivir así, Señor, en esa constante subordinación, sujeción a ti. ¿Cuánto nos cuesta, Señor, vivir así, confiados? Queremos por nuestra cuenta poder buscar, Señor, otras formas de poder sentirnos con seguridad y tranquilidad ante el futuro que nos espera. Pero tu palabra nos llama una y otra vez a sacrificar todo anhelo, todo sueño, toda ambición y a encontrar nuestra vida escondida en Cristo Jesús. Una vida que un día se ha de manifestar, que veremos cómo ha merecido la pena, Señor, sacrificar todo sueño y ambición, morir a uno mismo, para que tú seas, Señor, el que vive en nosotros para siempre. Y cuando veamos esa vida mostrada con toda su gloria, veremos, Señor, hasta qué punto lo hemos encontrado todo. Que el que tiene a Cristo tiene todo lo que puede esperar y desear. Señor, queremos así encontrar nuestro sentido y realización, no en nosotros, en lo que hemos hecho, en lo que somos, sino en tu Hijo. Que a Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén.